Bueno, ahora vamos a comenzar con las proporciones geométricas. Nosotros vimos proporciones numéricas en el anterior práctico. ¿Sí? Vamos a trabajar con el teorema de Tales. ¿Qué dice el teorema de Tales? Que dadas tres o más rectas paralelas cortadas por dos transversales, los segmentos formados en ambas transversales son proporcionales. ¿Sí? Entonces, dadas tres o más rectas paralelas cortadas por dos transversales, estos segmentos que quedan acá son proporcionales. ¿Qué significa que sean proporcionales? Significa que si yo divido un segmento del lado izquierdo por el que corresponde del lado derecho, va a ser igual a cuando tome otro segmento del lado izquierdo con su correspondiente del lado derecho. Y acá tengo un ejemplo. Si yo tomo AC del lado izquierdo, ¿cuál le va a corresponder del lado derecho? BD. ¿Sí? Si tomo CE, ¿cuál le corresponde del lado derecho? DF. Si tomo EG, FH. ¿Sí? Que es lo que tiene escrito ahí. Puede ser que el que le corresponda esté abajo o lo tengan al costado. ¿Sí? Eso depende de la escritura de cada uno y cómo prefiere trabajarlo cada uno. No significa que sean iguales, o sea, no significa que si esto mide 2, esto va a medir 2, no. Sino que cuando yo divida esta parte por esta parte, me va a dar un mismo número que si divido a esto por esto, a esto por esto, etc. ¿Sí? Acá lo explica bien. También dice, puedo dividir el segmento grande del lado izquierdo por el segmento grande del lado derecho. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tomar el segmento AG y ¿cuál le va a corresponder? BH. Si tomo el segmento AE, ¿cuál le va a corresponder? BF. Si tomo el segmento CG, DH. Bueno, y así sucesivamente. ¿Sí? Y también lo puedo separar como sumas o restas. Por ejemplo, si yo a AC le sumo CE, o sea, si yo a este pedacito le agrego el de abajo, me va a dar todo esto, de la A a la E. Entonces, del otro lado, ¿qué le va a corresponder? BD más DF o BF, que está escrito a la derecha. Y al AC, ¿cuál le corresponde al otro lado? BD, o sea que está bien, ¿sí? Acá hay otra suma. Al AE, si yo a todo esto le agrego la última parte, ¿qué me va a quedar? Todo, de la A a la G. Y del otro lado tengo AC, si el AE le sumo eje, está bien, del otro lado tengo de la B a la H, entonces este sería falso, pongo BH, porque no es BF. Y si al AC le sumo CE, AC, CE, me queda toda esta parte, de la A a la E. ¿Cuál le corresponde al otro lado? De la B a la F, que está BF, está bien. Con la resta es lo mismo. Si al AC le sumo CG, al AC, CG, del otro lado que me toca, BH, entonces pongo BH. A la resta, si yo al CG, lo voy a borrar para que lo vean bien. Se complica borrar y filmar todo al mismo tiempo. Si yo al CG le saco CE, o sea, si a CG le saco CE, acuérdense que lo que yo estoy sacando es un segmento, no las letras siguen existiendo, ¿sí? Entonces, si a todo esto le saco la parte de arriba, ¿qué me queda? La parte de abajo, EG. ¿Y cuál le va a tocar a EG? FH. Entonces pongo FH. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer en el primer ejercicio es poner si son verdaderas o falsas, ¿sí? Y en caso de ser falsa, justificarla. Por ejemplo, al AC le corresponde VD, está bien. Al CG, ¿cuál le corresponde del otro lado? DH. Y acá me dice DF. Entonces es falsa, pongo DH. Y así van justificando cuál es verdadera. Si es verdadera, no justifican. Si es falsa, sí. Acuérdense también que decir AC o decir CA es lo mismo, porque estamos hablando de distancia, ¿sí? Es lo mismo si yo me